este programa de bienestar y emprendimiento conversaremos con expertos que nos compartirán herramientas prácticas para alcanzar nuestro máximo potencial. Yo soy Raquel Valle y este es tu espacio para inspirarte, sentir y reflexionar. Y continuamos en No Me Cuentes Cuentos en este especial Noviembre Violeta. Y vamos a hablar de la trata de seres humanos con una invitada especial, Esther Torrado, del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres. Esther, bienvenida. Hola, gracias, muchas gracias. Esther, estoy encantada de tenerte aquí con nosotros, de tener tu punto de vista y de hablar sobre este tema tan importante que es la trata de seres humanos. Bueno, en realidad yo estoy como mucho más especializada en la trata sexual de seres humanos. Y claro, la trata sexual de seres humanos afecta fundamentalmente a las mujeres y a las niñas. Hay otro tipo de trata, de trata, que es la trata con fines de mendicidad, tráfico de órganos, etcétera, etcétera. Pero yo me he especializado en la trata sexual. Está genial que nos lo comentes porque existen diferentes tipos de tratas, como nos has comentado, y además existe un concepto que se está erradicando que es la trata de blanca. ¿Por qué se ha erradicado este concepto? Bueno, vamos a ver, el concepto de trata de blancas, desde mi opinión, es desafortunado y yo creo que es desaconsejable, mantener esta expresión, pues porque está cargado de connotaciones racistas y además pertenece a un contexto del siglo XIX, cuando las mujeres europeas, sobre todo que estaban en contexto de pobreza y vulnerabilidad, comienzan a ser víctimas de tratantes y trasladadas para explotarlas sexualmente a países de África, Asia y América, ¿no? Entonces, ahora mismo la trata sexual de seres humanos afecta fundamentalmente a las mujeres, pero de cualquier tipo de procedencia y cualquier tipo de edad. Lo que les une es la situación de desigualdad o vulnerabilidad de la que son objeto. Uh-huh. ¿Qué herramientas se utilizan en los países de origen para embaucar a estas víctimas a trasladarse hacia otros países? Bueno, sí que eso me gustaría también un poco definir que no todas las mujeres víctimas de trata, las mujeres y las niñas, han sido víctimas de tráfico de seres humanos. Y no todas las víctimas de tráfico de seres humanos son víctimas de trata. Y lo voy a explicar para que la gente que me está escuchando hoy lo entienda. Vemos en la tele como muchas de las personas que migran por situaciones de necesidad o por las razones que fueran de manera irregular, son víctimas de los traficantes. Tienen que pagar un pasaje muchas veces sin ninguna garantía. Pero muchas de ellas, fundamentalmente hombres, no acaban siendo víctimas de trata, es decir, de explotación mediante la coacción, sino que cuando llegan al país de destino, bueno, pues hacen su vida, digamos, ¿no? Mientras que muchas víctimas de trata son a la vez víctimas muchas víctimas de tráfico, es decir, de traslado entre fronteras, son víctimas de trata del tipo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora estamos viendo que muchas víctimas de trata son de origen nacional, no necesitan ser trasladadas entre fronteras. Estamos viendo cada vez más frecuentemente la explotación de menores, sobre todo de niñas, la explotación sexual de niñas mediante la coacción de origen nacional. No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Gracias. Esther, ¿cómo se detecta? ¿Cuáles son esas luces rojas que se nos pueden encender para ver que alguien puede estar siendo víctima de esta situación?
Bueno, el factor de riesgo para ser víctima de explotación sexual, de trata con fines de explotación sexual, es ser mujer, joven y estar en una situación de vulnerabilidad económica, familiar, afectiva. Aquí vemos, por ejemplo, en nuestro país, cómo se han detectado redes de explotación sexual de menores que estaban en centros de protección. Esa vulnerabilidad, los tratantes, los captadores son conscientes, ¿no? Y es un elemento básico para la captación y el reclutamiento, esa vulnerabilidad. La pobreza, la necesidad y el hecho de ser mujer. Hay que entender que la mayor parte del negocio, porque esto es un negocio de la industria llamada para la explotación sexual, la mayor parte de las víctimas son mujeres y la mayor parte de los demandantes en este caso de prostitución, son hombres, ¿no? Entonces el factor de riesgo, ¿cómo detectarlo? Es complicado para empezar porque nuestro país no tiene los instrumentos suficientes, aunque ha firmado protocolos y acuerdos, no tiene una ley de trata o una ley para abolir la industria de la explotación sexual, con lo cual la prostitución en nuestro país no es ni legal ni ilegal, es alegal. Y podemos tener en un piso víctimas de trata que si no hay una denuncia por parte de la sociedad o por parte de las propias víctimas, pues es difícil que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan intervenir. ¿Cómo se detectaría este tema? A veces las campañas de publicidad distorsionan porque aparecen mujeres con cadenas, en zulos, y no siempre es así. Una mujer puede ser víctima de trata sexual y estar en un contexto compartido con nosotras. Es decir, puede estar en un supermercado, puede estar en una iglesia, porque hay otros métodos para coaccionar, para obligar a las víctimas a permanecer en esa situación de explotación sexual, como puede ser la amenaza con asesinarlas o asesinar a alguien de su familia o sus hijos e hijas. Claro, entonces de vital importancia también romper con estos estereotipos para poderlo detectar, ¿verdad? Fundamental, porque ni todas las víctimas de trata sexual son inmigrantes, ni todas las inmigrantes son víctimas de trata, y sí que es verdad que la forma de coaccionar y de forzar no siempre es mediante la violencia física o la retención contra su voluntad. Hay otros instrumentos de carácter religioso, psicológico, económico o incluso afectivo para mantener a la víctima en una situación de extrema necesidad y violencia, claro. Vamos a hablar de porcentajes, aunque seguramente habrá numerosos casos que no se registran. ¿Qué porcentaje de reclutamiento de mujeres y niñas de origen latinoamericano existe actualmente en España? Bueno, vamos a ver. El porcentaje, hay un problema. Bueno, lo primero es que dar cifras sobre un aspecto que tiene que ver mucho con la economía criminal es muy complicado porque no hay censos. Entonces, sí que podemos afirmar a través de los servicios de atención a mujeres víctimas de explotación sexual que ha aumentado el perfil de reclutamientos de mujeres de origen venezolano y colombiano. Es decir, la situación económica de un país, las pandemias, hacen que también sea un elemento de captación. ¿Qué pasa en nuestro país? Lo comentaba anteriormente, que al no haber una ley, espera un momentito, oye, no sé si me oye ahora, ¿sí? Sí. Al no haber una ley, pues hay pocas posibilidades de intervenir en el delito, salvo que mediara una denuncia. Sí que es verdad que hay algunos datos del Ministerio del Interior, pero son sobre casos enjuiciados, es decir, pero claro, no todas las víctimas de trata denuncian o no todos los casos
de explotación sexual son denunciados, ¿sabes? Exacto. Entonces, hay muchas menos denuncias de las que de las víctimas de trata. Fíjense, bueno, fíjate, en el 2023 creo que fue, no sé si se me, porque oigo como retorno, en España en el 2023 hubo 108 atestados por trata sexual. 345 personas detenidas al final y en realidad víctimas de trata sexual aproximadamente unas 300. Esther, ¿se te está escuchando un poquito cortado? A ver si... A ver, ¿ahora? ¿Ahora se me oye mejor? Ahora sí. Vale, pues vamos a ver, el mayor número de víctimas de trata sexual en España va aumentando, pero aún así la detección es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, porque fíjense, a pesar de que la mayoría de mujeres víctimas de trata, de las intentadas por explotación sexual, yo siempre me refiero a explotación sexual, las realmente detectadas han sido unas 300, el 98% eran de Sudamérica. Insisto, hay ahora una tendencia, desgraciadamente, a explotar sexualmente, sobre todo mujeres de origen colombiano, de origen venezolano, está aumentando, pero bueno, yo insisto que están los datos, es verdad que van aumentando desde el 2019 que se empezó a recoger estos datos hasta la actualidad, pues casi se ha duplicado, pero a mí me parecen realmente insuficientes los datos que se están manejando desde el Ministerio, porque la mayor casos de víctimas de trata sexual no se recogen, porque no imputación, denuncia. No hay realmente muchas intervenciones de carácter preventivo. ¿Qué se podría hacer desde el Estado y nosotros y nosotras como ciudadanos? A ver, desde el Estado, España tiene una tarea pendiente que no han sabido de afrontar. Han aprobado leyes sin apenas debates y sin afectar a una población tan importante como son las mujeres, ¿no? Incluso no hemos hablado en esta entrevista sobre los feminicidios a mujeres víctimas de explotación sexual, de prostitución, que no se recogen conforme a la ley de violencia machista, la ley 2004, porque si quien te asesina no es tu pareja o es pareja, no se computa como feminicidio, como víctima de violencia machista, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Yo, desde luego, no tengo ninguna duda de que hay que aprobar leyes que penalicen la trata sexual de mujeres y niñas, que hay que hacer campañas de prevención y disuasión de la demanda prostitucional, porque si hay trata sexual y va en aumento es porque hay una demanda de prostitución feroz por parte de los hombres aquí en España. Somos un país putero por excelencia. Entonces hay que intentar por todos los medios disuadir la demanda para disminuir la trata sexual en nuestro país y que se convierta nuestro país en el prostíbulo de Europa, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Fundamental. Esther Torrado, doctora en el área de Sociología, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito No Me Cuentes Cuentos para hablar de un tema tan importante como es la trata de seres humanos y la violencia sexual. Pues nada, muchas gracias a ustedes y bueno, pues recordar
que la responsabilidad de que exista explotación sexual no solamente lo tienen los tratantes que se lucran de ello, sino que la tienen también los gobiernos que miran para otro lado, pero sobre todo quien demanda prostitución. Sí, hacernos parte de cada uno de la responsabilidad que toca. Muy bien. Gracias, Esther. Muchas gracias. Y continuamos en No Me Cuentes Cuentos, y a continuación viene un estreno de la nueva sección de Sexología con Xenia González. Continuamos después de unos minutos musicales.